Bueno, entonces en esta clase lo que vamos a ver es espirometría y los parámetros que podemos obtener gracias a esto. Y bueno, es un reflejo obviamente de la mecánica ventilatoria y pues todo lo que podamos producir a esa altura. Y claro que también haremos una especie de mini resumen de cómo es que se puede ver modificado en caso de enfermedad, por ejemplo, patrones obstructivos y restrictivos, que son a veces pregunta de examen. A mí mi gráfica favorita de espirometría es esta que está por acá. Esta gráfica es genial porque pues ya te lo divide por colores, porque de hecho en Guyton te la pone así con blanco y negro y yo la verdad les digo, yo creo que mi TDAH no me permitía entenderla hasta que no vi con diferentes colores. Entonces, si pueden observar acá en el eje Y tenemos la cantidad de volumen en litros, ¿no? Y vamos a ver cómo lo obtenemos. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ponerle acá un punto de línea muy, muy sutil y este otro. Entonces, el primero que vamos a ver es el volumen corriente, que es decir, representa la inspiración y la expiración pasiva, es decir, inspiración, inspiración pasiva, que depende enteramente de cuál músculo entonces. Diafragma y la elasticidad propia de nuestro pulmón, ¿no? Y de nada. Entonces, inspiración, expiración, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Ya se dan cuenta que aquí hay 0, 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Ahora aquí empezó nuestro volumen en 3 y terminó en 3,500. Entonces la diferencia de 3,500 menos 3, ¿cuánto nos da? 500. O sea que esto en realidad representa volumen corriente. El volumen corriente, entonces, por lo regular en una persona sana representa 500 mililitros. Sin embargo, también lo podemos calcular nosotros. Bueno, esto no es para ustedes que van en fisiología, no, pero me sirvió mucho cuando yo iba en el internado. En los pacientes que están intubados con ventilación mecánica asistida, tú puedes calculárselo 5 a 7 mililitros por kilo y es su volumen corriente, el rango en el que debería estar. Les puede servir más adelante. Ahora, además de esto, tú puedes dar una inspiración máxima utilizando todos los músculos de inspiración. ¿Cuáles son? Los escalenos, anterior, medio y posterior, esternocleidomastoideo, intercostal externo. Los externos. Yeah, man, you got it. Vamos por acá. Yeah, motherfucker. Luego es expiración máxima, ¿no? Y acá nuevamente regresamos. Ahora, ¿cómo se llama la expiración máxima? Bueno, para empezar, discúlpenme, ¿qué músculos utilizamos? Los abdominales. Abdominales, intercostales. Así es. Internos. Intercostales internos. Excelente. Yeah. Punto. That's the story. Entonces, yo puedo resumir esto de esta manera. El primero que tenemos por acá es el volumen corriente, que representa la inspiración pasiva y activa. Luego, yo puedo obtener, gracias a esto, lo podemos dividir en 4. 1, 2, 3 y 4. Vamos a ver. El de hasta arriba que tenemos por acá, todo esto, representa el volumen de reserva inspiratoria. Volumen de reserva inspiratoria. Entonces, ¿acá termina en cuánto? 3,500 y termina en 6. Entonces sería 6 menos 3,500 nos da 2,500. O sea que el volumen de reserva inspiratoria en este paciente sería de 2,500 mililitros, ¿verdad? Hasta ahí todo bien, ¿no? Luego tenemos todo lo máximo que expiramos utilizando todos nuestros músculos accesorios, ¿no? De la expiración, que son todos los abdominales que ustedes ya me comentaron, que se conoce como volumen de reserva expiratoria. Que acá, ¿de cuánto es? Sería de 1,500 a 3,000, ¿eso cuánto es? 1,500 mililitros. Ahora, entonces, ya se dieron cuenta que yo puedo dividir acá también entonces por colores. Por ejemplo, tenemos este de color azul, tenemos este que va a ser de color rojo, tenemos este que va a representar un muy sutil color amarillo, y tenemos hasta acá abajo el volumen que nunca alcanzamos a sacar, que se queda atrapado en el interior de nuestros pulmones. ¿Cómo se llama este volumen que se queda atrapado? Excelente. Volumen residual. Volumen residual, muy bien. Volumen residual. ¿Que normalmente a cuánto equivale? 1,200. En un paciente, más bien, según su libro, representa 1,200 mililitros. Según este caso, este paciente particular, supongamos que ya lo calculamos y nos salió 1,500 según esta gráfica, ¿no? Entonces acá tendríamos, vamos a poner solamente con fines de examen, 1,200 mililitros, ¿sale?
Ok. ¿Hasta ahí todo bien? Ahora, si se dan cuenta, y otra cosa. Sin embargo, el volumen residual, entonces, lo voy a poner de rojo porque es muy importante, representa el volumen o aire atrapado, ¿sale? Aire atrapado. Y el objetivo de este aire atrapado es que mantengamos la oxemia en los vasos sanguíneos. O sea, el por qué, de hecho, si tú haces esto y tú aguantas la respiración, a pesar de que no estés metiendo un nuevo aire ni sacando un nuevo aire, ese que tú mantienes acá mantiene los gases suficientemente en un nivel basal y hasta que no se modifiquen no vas a forzarte a respirar, ya como lo vemos más adelante con músculos con las regulaciones de la respiración. Pero en teoría, este aire atrapado entonces nos ayuda para mantener los niveles normales de presión parcial de oxígeno y presión parcial de CO2, como veremos más adelante. Entonces, mantiene los gases normales, mantiene los gases normales, mantiene los gases normales. Muy bien. Entonces, y la idea es que este volumen residual yo no lo puedo calcular por espirometría. Yo no lo puedo calcular por espirometría. ¿Cuál es el método que yo necesitaría para calcular el volumen residual? Inducción de Así es, helio. el método de dilución de helio. Excelente. Dilución de helio. Vamos a ponerlo por acá, dilución de helio. Excelente, amigos. Por dilución de helio. Entonces ya se dieron cuenta de cuántos tenemos ahí, cuántos volúmenes. 1, 2, 3, 4. Entonces yo los puedo dividir pues entre 4 partes. Tenemos 1, 2, 3 y 4. La siguiente parte va a ser agarrar de 2 en 2, empezando por el de arriba. Agarramos primero los dos de arriba, desde acá. Agarramos los dos de arriba, que es volumen de reserva inspiratoria más volumen corriente. Entonces agarramos los dos de arriba y eso nos da una cosa que se llama capacidad inspiratoria. Capacidad inspiratoria. Entonces, la capacidad inspiratoria sería agarrar los 2.500 más los 500 y nos da 3.000, ¿verdad? Mililitros. Entonces ya agarramos, teníamos 1, 1, 1, 1, ahora estamos agarrando 2, nos falta el segundo 2. Vamos a agarrar los otros 2 de abajo, ahora sería el volumen de reserva inspiratoria más el volumen residual. Y esto nos da, ¿qué? Capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional. Así es. Y sería 1.500 más 1.200 nos da 2.700, ¿verdad? Y tan tan. Es importante que sepan que entonces el volumen residual... ahorita vamos para allá. Entonces yo no puedo calcular el volumen residual por espirometría. Yo tampoco puedo calcular capacidad residual funcional por espirometría, ¿verdad? ¿Por qué? Porque involucra volumen residual. Y finalmente yo puedo tener hasta arriba agarrando los tres. Ahora, si fuera, primero era 1, 1, 1 y 1. Aquí era 2 y 2. Ahora vamos a agarrar los tres de hasta arriba. Volumen de reserva inspiratoria, capacidad vital, perdón, volumen corriente, disculpe, volumen corriente y volumen de reserva inspiratoria, lo siento. Entonces los tres de arriba. Y finalmente nos da, ahora sí, capacidad vital. Lo siento. La capacidad vital, que equivale a 2.500 más 500 nos da 3.000, más 1.500 nos da 4.500, ¿verdad? Y finalmente, pero no menos importante, entonces agarramos 1, 1, 1 y 1. Luego eran 2 y 2. Luego 3. Ahora vamos a agarrar los 4. Si tú agarras los 4, obtenemos la capacidad pulmonar total, que son aproximadamente 6 litros. ¿Sale? O sea que eso tampoco, si nos Bueno, preguntan. aquí obviamente yo le quité 300 mililitros, ¿no? Pero en teoría. Bueno, no, lo voy a hacer correctamente. A ver. Sería 2.500, 3.000, voy. 4.500 más 1.200 sería 5.700. Bueno, en este paciente son 5.700. Listo. Ok, niños, ahora sí, díganme. El Guyton en volumen de reserva inspiratoria maneja 3.000 mililitros. Ah, claro, claro. O sea, es diferente. No siempre va a ser valores estáticos, solo que, de hecho, bueno, luego les contaré esto, ya que no estoy grabando. Pero, sí, no son estáticos. Entonces, en su examen, ¿cómo les va a venir? El único escenario que les van a poner es que les vayan a poner una gráfica de espirometría y que les pongan a calcular cada volumen, que sepan cuánto es volumen de reserva inspiratoria, cuánto volumen corriente, cuánto, y todas las demás.
Entonces, de nuevo, le repito, esas son las preguntas fáciles que tienen que sacar. O sea, no son difíciles. Ahora, les voy a explicar otra cosa que sí es un poquito más complicado. Entonces, vamos a hablar qué es... entonces, ¿cómo aparecería esto en un examen? ¿Cuál de las siguientes no se puede calcular por espirometría? Opción A, capacidad inspiratoria. Opción B, capacidad pulmonar total. Opción C, volumen de reserva expiratoria. Opción D, ninguna de las anteriores. ¿Cuál sería? La B. Excelente, porque capacidad pulmonar total implica volumen residual. Entonces, ¿cuáles son las únicas que no se pueden calcular por espirometría? Sería volumen residual y todo lo que lo incluya. O sea, capacidad residual funcional, así como capacidad pulmonar total, ¿verdad? Vamos a agregar acá dos más. Vamos a hablar de qué es espirometría forzada, porque es importante, porque se lo van a preguntar en su examen. La espirometría forzada es un método diagnóstico que nosotros utilizamos para saber qué tipo de enfermedad tiene o qué tipo de patrón tiene. ¿Es obstructivo? ¿Es restrictivo? Y vamos a ver a qué se refiere. Entonces, vamos a tener que aquí está nuestro alveolo, ¿no? Y nuestro alveolo, ¿están de acuerdo que para poder meter aire o inspirar, qué necesitaba hacer? Así es, expandirse. ¿Y hacer qué presión? Ocupamos hacer presión negativa, ¿verdad? Y así podemos meter el aire. Yes. Y en la expiración, lo que ocupamos hacer era generar presión positiva para poder expulsar el aire. Ahora, hay dos enfermedades que se pueden producir gracias a alteraciones de esto. Si tú alteras la capacidad de expirar, ¿están de acuerdo que ese aire que tú metiste nunca se saldría? Por consecuente, la salida de este aire se vería obstruido, por lo mismo le llamamos patrón obstructivo. El patrón obstructivo involucra muchas enfermedades. El principal es el síndrome, es un síndrome de enfermedad, un conjunto de enfermedades, un espectro llamado EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí entran algunas como, por ejemplo, la bronquitis crónica, el enfisema pulmonar, algunos autores inclusive consideran la bronquiectasia, y también por acá entraría el asma. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que pasaría por acá? Yo como no puedo sacar el aire, no es raro que tengan un incremento del volumen residual. Ahora, dense cuenta que si yo incremento el volumen residual, ¿no será cierto que tú puedes incrementar también la capacidad pulmonar total? Sí. Sí, porque le incluye. Entonces sería incrementarla a expensas del atrapamiento de aire. Entonces, como el volumen residual incrementa, no es raro o a veces puede pasar que la capacidad pulmonar total también se ve incrementada, ¿sale? A eso se le conoce como patrón residual funcional también, ¿no? Y la capacidad residual funcional, claro, porque incluye todo esto, ¿no? Y por el otro lado tenemos al patrón, si yo lesiono ahora o lacero la capacidad de inspirar, yo no podría, para empezar, meter aire. Entonces, como yo no puedo meter aire, estoy restringiendo la expansión. Por lo mismo se le llama a este tipo de patrón de enfermedades un patrón restrictivo. Restrictivo, porque estamos restringiendo. ¿Cuáles son este tipo de enfermedades? Son, por ejemplo, las fibrosis pulmonares idiopáticas, las metástasis pulmonares, la silicosis, la enfermedad por depósito de, ¿cómo se llaman los mineros? De carbono, silicón, o sea, hay muchas, cualquier tipo de depósito, o sea, son las enfermedades por cúmulo de cualquier agente externo, ¿no? Los mineros, la arena, o sea, todas esas enfermedades que son cosas que los macrófagos no pueden comerse y terminan por cicatrizarlo, pues bueno, se le llaman patrones restrictivos. Son las famosas neumoconiosis, ¿no? Entre neumotórax no, porque sería más bien no un problema del pulmón, sino más bien de la pleura, ¿no? En realidad. Entonces, un patrón restrictivo. Entonces, acá tenemos restrictivo, tenemos acá obstructivo. Y son los dos síndromes de enfermedades, ¿no? Y vamos a poner por acá, entonces, a manera de resumen, todo lo que tenga que ver con fibrosis pulmonar intersticial, como por ejemplo secundaria quimioterapia o radioterapia, vamos a poner aquí fibrosis. Y por acá entraría cualquier tipo de cosa, o bien cualquier cosa de las enfermedades por depósito que se llaman neumoconiosis. Okay.
Claro que aquí el problema entonces significaría que tú no puedes guardar aire, entonces no tienes volumen residual. No tienes volumen residual. Y por consecuente la capacidad pulmonar total disminuye sustancialmente, ¿sale? Ahora, estos son como un resumen antes de explicar lo que es la espirometría forzada. La espirometría forzada solamente involucra estos dos de acá y este de acá. ¿Sale? Y, o sea, esas son las que ya deberían conocer. Hay una cosa que se llama BEF1 entre CPT o CD. ¿Ok? Entonces, BEF1 significa volumen expiratorio forzado en un segundo. BEF1, le llamamos así. Volumen expiratorio forzado en un segundo, que no es ninguna de estas. No es ninguna de estas. Ninguna de las que ya conoces. Depende del libro o el autor. A veces consideran capacidad vital o capacidad pulmonar total. El más comúnmente utilizado por el doctor es capacidad pulmonar total, pero sería totalmente legal que les preguntaran sobre CB. Pero el concepto es prácticamente el mismo. Entre capacidad pulmonar total. Entonces, la idea es que normalmente es una fracción. Obviamente, lo que puedes sacar en un segundo es mucho menos que lo que tienes el total guardado en el pulmón. Entonces, normalmente lo sano es que te dé equivalente a 0.8. O, porque como es una fracción, significa mayor al 80%. Pablo, ¿qué significa eso entonces? Bueno, que del total que tienes ahí, en un segundo debes poder sacar el 80% de todo el aire que tienes en el pulmón. Les repito, en una persona sana, en el primer segundo de expiración debería poder sacar la mayor parte del aire. Ahora, esto se ve alterado en pacientes con neumopatías, ya sea obstructivas o restrictivas, ¿sale? Entonces, vamos a poner por acá. BEF1, CPT. Entonces, lo que pasa, vamos a poner entonces el patrón restrictivo de color azul, ¿sí? Vamos a poner el color azul, todo esto va a ser azul. Entonces, lo que pasa en los patrones restrictivos es lo siguiente. Bueno, mejor el obstructivo primero. En el obstructivo lo que pasa es lo siguiente. La idea es que como tienes más incremento de volumen residual, estando creo que tienen más capacidad de CPT, que además está obstruida por la capacidad de generar expiración. Entonces, el resultado es el siguiente. No puedes expirar y tienes más aire atrapado. Por consecuente, para hacer el diagnóstico de un patrón obstructivo por espirometría, debe darte menos del 80%, menos de 0.8. En su examen comúnmente les van a preguntar eso y no les debe sorprender. Entonces, si fuera, por ejemplo, si acá yo les digo que el CPT de este paciente es de 5.7, la pulmonar total, pero vamos a decir que en un segundo puedo sacar 3.200. Sería dividir 3.200 que sacó en un segundo entre los 5.700 y me da 0.56 o 56%. O sea que ese sería un caso de un patrón obstructivo. Yo lo debería ver en cualquier paciente que haya sido fumador o un paciente con una crisis asmática. Entonces, eso es cómo se hace el diagnóstico de un patrón obstructivo. Sin embargo, en el patrón restrictivo pasa algo muy curioso. La idea es que casi no puedes guardar volumen. Tienes volumen residual muy bajito. Y la capacidad pulmonar total está muy bajita. Entonces, claro que para empezar, el volumen que puedes expirar no es mucho. Y no es mucho porque para empezar no metiste nada. Entonces, lo que pasa es que tú sacas poco volumen, pero porque no tienes volumen, para empezar. Pero no tienes nada, pero nada de aire. Entonces, sería como, si uno tiende a bajar, los otros tres tienden a subir. Entonces, paradójicamente, el resultado neto es un incremento del volumen expiratorio forzado en un segundo. Entonces, claro que es muy fácil sacar el aire que no tienes si no tienes nada para empezar, ¿no? Entonces, solo que obviamente pues no se vería sano el paciente, tendría algún antecedente, etc, etc. Y además los volúmenes estarían muy disminuidos, no estarían en 6 litros, ¿no? Para empezar. Entonces, eso es lo que debería suceder. ¿Cómo podemos incrementar la relación BEF1 sobre CPT en los dos tipos de casos? Con broncodilatadores o anticolinérgicos. O sea, tú puedes mejorar la sintomatología de cualquiera de estos dos tipos de pacientes si tú produces una dilatación de la vía aérea. Broncodilatación de la vía aérea. Tú puedes hacer esto por dos mecanismos. Si le das agonistas beta 2, por ejemplo, salbutamol, o si tú le das antagonistas muscarínicos, como bromuro de hiperatropio. Antagonistas muscarínicos. ¿Cuál sería? ¿M1, 2 o 3? Piensen antes de que respondan. Antes de que respondan.
3, ¿verdad? Excelente. Porque 1 cerebro, 2 corazón, 3 intestinos y todo lo demás. Excelente. Muy bien, niños, pues esta fue la clase de espirometría y espirometría forzada.